Hola, bienvenidos nuevamente a esta videoclase sobre distribución de frecuencias para datos agrupados. En este caso vamos a tratar datos agrupados con variables cuantitativas continuas, es decir, con números decimales. El enunciado nos dice: en un reconocido liceo de la región fue, fue calculado o se calcularon y registraron las siguientes observaciones relacionadas con el índice de masa corporal de 39 estudiantes. Índice de masa corporal. Esa va a ser eh, el título de nuestro cuadro. Bien, las 39 observaciones de cada uno de los estudiantes las tenemos en este cuadro de observaciones. ¿Bien? Como pueden ver, son datos cuantitativos continuos, es decir, que poseen números decimales. Vamos a hacer los cálculos previos. Identificamos nuestra muestra. En este caso hay 39 estudiantes, obviamente hay 39 datos. Esa será nuestra muestra o cantidad de observaciones. Seguidamente el dato mayor, acá lo identificamos, 28,5, y el dato menor, identificado en rojo, 16,8. Obtenido entonces estos dos datos, procedemos a calcular la amplitud total. En el caso de variables cuantitativas continuas, vamos al formulario y observamos que no es esta la fórmula a utilizar, como en el otro video, sino esta. La diferencia es que a este se le suma 1 y a este no. Son rigores matemáticos. Bien, entonces la amplitud total no es más que el dato mayor menos el dato menor. Perdón, acá. Amplitud total menos el dato menor. Ok. 28,5 menos 16,8 son 11,7. Procedemos a calcular el número de intervalo de clase. Aplicamos el método de raíz cuadrada. ¿Raíz cuadrada de quién? Raíz cuadrada de la muestra. La raíz cuadrada de 39 es 6,244 y una cantidad interminable de decimales. Debemos hacer una aproximación a el número entero, es decir, a 6. ¿Por qué? Porque este número representa la cantidad de fila que vamos a ordenar o a enumerar. Obtenido entonces la amplitud total conocida, el número de intervalos de clase, calculamos la amplitud de los intervalos. Recuerden que la amplitud de los intervalos lo calculamos dividiendo la amplitud total entre el número de intervalos de clase. Ahí está. Esta amplitud total puede ser un número decimal. Si los datos tienen un dígito decimal, entonces este número o esta cantidad también debe poseer un dígito decimal. En este caso, por casualidad, nos arroja 2 exactamente, o 2,0. Bien, hechos estos cálculos previos, entonces procedemos a construir nuestro cuadro de distribución de frecuencia para datos agrupados, empezando por la primera columna del número de intervalo de clase. Vamos a enumerarlos del 1 al 6. ¿Por qué? Porque aquí nos dice que el número de intervalo de clase son 6, es decir, 6 filas que debemos enumerar, en las que vamos a trabajar. Bien, seguidamente, fíjense que tenemos otra nomenclatura. Estos son los límites aparentes de clase, ¿ok? Un límite aparente superior, límite aparente inferior y un límite aparente superior. Bien, el primer límite aparente inferior
que es para construir las amplitudes de intervalo, será 16,8, que es el dato menor. ¿Ok? A ese límite inferior le vamos a sumar la amplitud de intervalo, es decir, 16,8 más 2 son 18,8. A diferencia de cuando se trabaja con variables cuantitativas discretas, en este caso, este 18,8, que viene a ser el límite superior, lo repetimos acá. Es decir, pasa a ser límite aparente inferior. ¿Ok? Desde allí, entonces, a esta cantidad le vamos a sumar la amplitud de los intervalos, que es 2. 18,8 más 2 es 20,8. De igual forma, esta cantidad la repetimos acá. Es decir, que pasa de ser límite superior a límite inferior y volvemos a sumarle la amplitud de los intervalos. Y así sucesivamente. Debería coincidir con el dato mayor, que es 28,5. Acá es 28,8, pero no importa porque en este intervalo está contenido 28,5. ¿Ok? No pasa nada. Bien, hemos construido entonces los intervalos de clase. Vamos ahora a calcular la marca de clase o puntos medios. De igual forma como en los otros casos, en el otro video de cuando estuvimos trabajando variables cuantitativas discretas, para hallar la marca de clase sumamos el dato, el límite inferior y el límite superior y luego dividimos entre 2. Allí lo tenemos. Vamos a hacerlo. Signo de igualdad, clic en el límite inferior más clic en el límite superior. Ojo, esto debe estar contenido entre paréntesis y luego dividimos entre 2. Ahí está. Damos enter y nos da nuestro resultado. Así sucesivamente con las demás celdas o las demás marcas de clase. Bien, esta es básicamente, hasta acá básicamente es lo que es distinto a el ejemplo tratado en el otro video. Bien, a partir de la construcción de las frecuencias y los porcentajes es totalmente igual. Sin embargo, vamos a explicarlo un poco. Repito, la frecuencia absoluta ordinaria no es más que la cantidad de veces en que aparece un grupo de datos. En este caso, el grupo de datos es este. Es decir, datos que van desde 16,8 hasta 18,8. Todos los datos que están en este rango deben ser contados. ¿Dónde los vamos a contar? En el grupo general de datos. A ver, vamos a contar 16,8 y 18,8. Todo este rango. Tenemos acá, damos clic acá, 16,8, la tecla control sin soltarla, 16,8 por acá no aparece, por acá tampoco, 18,8, fíjense, acá mi límite superior es 18,8, acá no lo voy a tomar, lo voy a tomar en cuenta en el conteo cuando vayamos a contar este grupo. Repito, este último número no lo voy a tomar en cuenta. Es decir, que yo voy a tomar en cuenta es 18,7. Vamos a buscar, acá está 18,7. Acá está 18,8, no lo puedo tomar.
Son los únicos dos datos que aparecen en ese grupo. Lo marcamos y revisamos acá, recuento es el 2. Es decir, es la frecuencia con que aparecen. Repito, conté desde 16,8 hasta 18,7. No podemos tomar 18,8. El 18,8 sí lo vamos a contar cuando nos aparece como límite inferior. Tomamos el límite inferior, lo contamos, todo el rango que va desde 18,8 hasta 20,8, no, sino 20,7. Bien, de igual modo, cuando vayamos a contar este grupo de datos, contamos desde 20,8 hasta 22,7. Del mismo modo, para contar los datos que van de este rango a este rango, sería desde 22,8 hasta 24,7. Repito, este último dato no lo vamos a contar. Este sí, ¿ok? Que es el último. Si aparece 28,8 lo contamos. En este caso 28,8 no va a aparecer porque el dato mayor es 28,5. Obviamente 28,8 no va a aparecer ni 28,7 ni 28,6, pero sí va a aparecer 28,5. Debemos contarlo. Bien, esa es otra de las diferencias de este ejemplo con datos discretos, datos continuos, perdón. Bien, todo lo demás es igual. Hallamos las frecuencias, hallamos la suma, su sumatoria, y la sumatoria no es más que la muestra. Bien, vamos a proceder entonces a explicar cómo interpretar este cuadro de distribución de frecuencia a través de estas preguntas que se nos hacen. ¿Qué cantidad de estudiantes poseen un índice de masa corporal comprendido entre 24,8 y 26,8? Repito, nos están preguntando por cantidad. Cada vez que nos pregunten por cantidad, nos vamos a ubicar en estas dos columnas. Solo que hasta el momento no sabemos con cuál de esas dos columnas vamos a trabajar. Lo sabremos dependiendo de la cantidad de intervalos de clase en la que nos ubiquemos. En este caso nos hablan de 24,8 hasta 26,8, es decir, desde aquí hasta aquí. De 24,8 a 26, es decir, un solo intervalo de clase. Como es un solo intervalo de clase, nos vamos a ubicar en la columna de las frecuencias ordinarias. Bien, la columna de la frecuencia ordinaria. Entonces, desde 24,8 a 26 coinciden con esta columna en este número o en esta celda. Fíjense, acá y acá coinciden acá, en 4. Es decir, el 4 es la respuesta que debemos dar. Nos dice acá la interpretación: 4 estudiantes poseen un índice de masa corporal entre 24,8 y 26,8. En la siguiente pregunta debemos contestar acerca de la proporción de estudiantes que posee un índice de masa corporal entre 16,8 y 22,8. 16,8 y 22,8. Es decir, hasta aquí. 1, 2 y 3 intervalos. Toma más de un intervalo. Lo que quiere decir que vamos a trabajar con las columnas acumuladas. ¿Pero de cuál? ¿De esta o esta? Vamos a trabajar con esta columna. ¿Por qué? ¿Por qué con esta columna de las acumuladas? Porque nos están preguntando por proporción. ¿Ok? ¿Cuál es la proporción?
Y cuando nos hablan de proporción, debemos ubicarnos en estas dos columnas, es decir, en las columnas de las frecuencias relativas. En este caso vamos a trabajar con la acumulada porque son más de un intervalo de clase. Bien, nos ubicamos al final, es decir, en este último intervalo, y nos vamos a donde coincide con la columna de las H mayúsculas, es decir, de las acumuladas. Es decir, este dato que está acá. Esa cantidad es la que vamos a hacer referencia en nuestra interpretación. 0,5385 10 milésimas es la proporción de estudiantes que se localizan entre 16,8 y 22,8 de índice de masa corporal. La última pregunta que nos hacen es ¿qué porcentaje? ¿Sí? Entre 18,8 y 24,8. Vamos a buscar 18,8, que es aquí, a 24,8, que es aquí. ¿Ok? Toma también varios intervalos. Y estamos dejando uno por fuera, es decir, no estamos tomando en cuenta el primer intervalo. Quiere decir que necesitamos hacer una resta por allí. Ok, pero ¿dónde nos ubicamos? Sabemos que vamos a trabajar con una columna acumulada, pero no sabemos con cuál. Nos lo dirá la palabra porcentaje. Cuando hablamos de porcentaje, entonces nos ubicamos en una de estas dos columnas, ¿sí? Y como estamos hablando de varios, en este caso 3 intervalos, nos ubicamos en la columna de las acumuladas. Vamos a ver, en el intervalo número 4, al final sería 82,05. Pero, como no estamos tomando en cuenta el primer intervalo, esa cantidad que está acá, 5,13, se la restamos a 82,05. Y el resultado es 76,92%. Es el percentil que representa a los estudiantes ubicados con índice de masa corporal entre 18,8 y 24,8. ¿Ok? Bueno, estuvimos hablando de índice de masa corporal. El índice de masa corporal no es más que la razón entre la masa en kilogramos de una persona, generalmente de los estudiantes, y la estatura de ese estudiante al cuadrado. ¿Ok? Esa razón, por ejemplo en este ejemplo, es la que nos da el índice de masa corporal. ¿Ok? En este caso tenemos un ejemplo acá de un estudiante pesa 65 kilogramos y mide 1,62. Al cuadrado sería 2,6244. ¿Ok? Entonces 65 entre esta cantidad nos da 24,8. Si queremos interpretar este número, esta cantidad 24,8, nos vamos a esta tabla para ver en qué estado se encuentra. 24,8 estaría aquí, 24,8 acá, entre 18,6 y 24,8. Está en este rango. Quiere decir que tiene un índice de masa corporal normal. Ok, esto es todo por ahora. Repito, si no recuerdas cómo construir estas columnas, vaya al video anterior. Nos vemos en otra oportunidad.